a través de estos dos puntos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Hasta ahí hay dudas? No. No, pues. Entonces vamos a pasar a la solución. ¿Alguna propuesta que tengan? No. Porque eso está trabando esto. Bueno, vamos con el problema. Por aquí lo tenía. Aquí. Bueno, ya tengo el problema. Ahora necesito. Va a ser un planteamiento. ¿Hay que tenga un planteamiento? ¿No? ¿Nadie? Analizar malla por malla. Malla por malla. Pero antes de eso, algo que creen. Redibujar circuito. Acomodarlo. Exactamente. Eso había que hacer redibujarlo, mejor dicho, ¿no? Que eso es lo que se requiere. No, es correcto la propuesta que hace. Sí. Bueno, esta más o menos se parece. Entonces, en este punto, ese circuito lo tengo que redibujar en cuanto al voltaje. ¿Se dan cuenta? Lo voy a girar 180 grados sobre su eje, ¿no? 150 grados, es decir, desde la pantalla, de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, en ese circuito quedaría a ver, vamos a ver. Quedaría el transistor. Voy a poner una línea más delgada. Ahí está. Ok. Entonces quedaría el emisor hacia arriba, el colector hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque lleva una línea que va a tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, en la parte de acá arriba lleva una resistencia. Queda conectado aquí. Y aquí va la alimentación, ¿estamos? Esa alimentación, si lo dibujamos de este lado, ¿qué polaridad lleva? ¿Positiva o negativa? Negativa. Así listo sería negativa y aquí sería positivo. Si se dan cuenta, en este punto lo voy a conectar a tierra. Aunque es positivo, ¿sí? A veces llegan a ese punto, pues no hay otro punto más donde conectarlo. O sea, un punto común que sería este. Y se dan cuenta la otra resistencia. Dice que va a tierra, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. En efecto. ¿Así sería? Ok. Bueno, ya tendríamos esta configuración. Si lo vemos en este punto, estamos de acuerdo que sería ese punto. Pero fíjense, aquí del lado positivo, dice que va a tierra. Y no es que sea tierra, si realmente le estamos aplicando un potencial, ¿qué tipo? Que tenga un potencial positivo. ¿Se dan cuenta? Aquí lleva el positivo, se le aplica aquí un positivo, ¿no? Sí. Que va hacia ese punto. Bueno, entonces, el primer voltaje que debemos determinar es el voltaje de colector emisor. Ese voltaje primero vamos a ubicar y vemos que el colector emisor está en este punto. Y la corriente de emisor, que es el otro que se requiere, es en este sentido. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Entonces voy a cerrar la asistencia para ya continuar. ¿De acuerdo? Sí, ¿cuál es tu duda, perdón? El voltaje y no lo vamos a ocupar. ¿Cuál voltaje, perdón? El que está en la parte, en el diagrama en el que no redibujamos, en la parte izquierda.
Sí, en el original. ¿Cuál Mm, voltaje? bueno, solo está en la terminal y dice BI. A ver, ¿qué análisis vamos a hacer a través del circuito? ¿Un análisis de qué tipo? Corriente, emisor. ¿Qué análisis hicimos a través de los otros circuitos anteriores? Te lo hago más fácil. ¿Corriente directa o corriente alterna? ¿De un circuito abierto? No, primero, ¿qué análisis era? ¿Corriente directa o corriente alterna? Directa. Directa. Los capacitores se cortan como circuitos abiertos. Entonces, por eso. Si aquí entraba una señal, si fuera la que fuera, como este es un circuito abierto, de aquí a acá, circuito se reduce, nada más se reduciría a esta parte, ¿no? Que es lo que estoy considerando para hacer, hacer una distribución diferente, ¿no? ¿Sí está claro? Ok, ya entendí. Sí. No se pierdan, por eso les decía que tomen en consideración la detalle de los puntos que se están analizando. No nada más es dibujar, sino hay que llevar, todo tiene un sustento de anticipado de planteamiento. Bueno, ya tengo esta parte del circuito. ¿Hay algún problema con alguno de estos puntos? No, profe. No, profesor. Bueno, aquí tenemos 240 y la otra es de 2 kilos. 2 kilos y la fuente es de 20. Fíjese algo muy importante aquí. Aquí la fuente me dice que es de menos 20 volts, ¿de acuerdo? Si la pongo así de 20 volts, ¿estará correcto? No veo por Sí. qué no, nada más tendrías que restarle las resistencias. Bueno, las caídas de No, no, voltaje me en las refiero resistencias. que aquí en la fuente, aquí en el diagrama inicial o en el planteamiento del problema, dice BWE, voltaje de alimentación de emisor, dice que es menos 20 volts. Y aquí yo estoy poniendo 20 volts. ¿Será correcto expresarlo así? Sí, porque No, ya estamos determinando la dirección del voltaje. así es. Ah, ok, porque la polarización la estamos definiendo a través de la fuente. Aquí, como no hay fuente, tenemos que definir qué polarización tiene. Se sabe que por default, si no hay signo, es una tensión completamente positiva, ¿no? Ahora vamos a ver otro punto importante, vamos a ver los sentidos de la corriente. Por ahí comentamos que la corriente fluye de más a menos. Entonces quiere decir que la trayectoria de la corriente sería esta, ¿no? Utilizando la convencional que siempre han manejado. Y de aquí, ¿hacia dónde fluiría? ¿Hacia sentido en contra del reloj o a favor del reloj? Las manecillas del reloj. Manecillas del reloj. A favor del reloj. Lo que viene positivo, fluye a través del... ¿Y aquí se queda? Se cierra para hacia acá, Bajaría tierra, ¿no? baja hacia acá, tierra otra vez. No puede regresar al mismo punto donde se generó porque si no, no habría flujo. ¿No se iría hacia arriba? ¿Cuál? La de Sería la 2 resistencia de 2K Ajá, siguiendo la trayectoria de y la seguiría corriente, ¿no? negativo. Hasta aquí llegaría. Porque realmente aquí, si se dan cuenta, está la corriente fluye de este lado hacia este punto, ¿no? ¿Sí? Efecto. Sí. Bueno. ¿Y ahora? Sugerencias de análisis, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Podemos hacer sumatorias
voltajes de Kirchhoff en la malla que está más afuera sería como 20 volts es igual a intensidad de resistencia, digamos, 1 por 240 kilos, y después la otra de 2 kilos. A ver, aquí le puse ya 2 colores para que dejen poner un color más, a ver, que sea distinto. ¿Está bien ese color o se lo ponemos un color sí naranja, ¿no? Para que se vea, ¿no? A lo mejor la amarilla la cambiamos a cambiarla en color café. Así, ¿no? Para que se puedan definir. ¿Ok? Entonces, dices que la malla, ¿cuál malla, perdón? La amarilla. Entonces, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Ujú. Sería la malla de entrada, ¿no? Sí. ¿Por qué entrada? Porque si se dan cuenta está alimentando a la base. Si estuviera alimentando al colector sería de salida, ¿no? Ok. Perdón, es que esto sería amarillo. Sí. Entonces quedaría ¿qué? ¿Cómo empezamos? Ah, pero faltó, antes de todo esto, había que definir las variables, ¿no? ¿Esta cómo le llamaríamos a esta? ¿Un voltaje de qué? Voltaje de alimentación del emisor. Ok. ¿Esta sería quién? La definen como RB, ¿no? Y esta de 2 kilos está definida como RR. ¿Sí? Sí. Ya no hay nada. Entonces vamos a continuar por este otro lado. Empezamos. ¿Qué? Voltaje de alimentación. ¿Qué más? Menos resistencia de la base. Menos resistencia de 240. la base. Menos más? la resistencia del emisor. Menos la resistencia del emisor. ¿No te Igual a faltó cero. multiplicarlo por una intensidad? Para que ¿Menos todo sea qué? voltaje. Se sustituye después, ¿no? No, exactamente. Primero son las variables y después sustituyen los valores. Pero necesitas la intensidad para que sea voltaje. Es que si lo manejas así como RB, ya no estás cumpliendo con la ley de tensiones de Kirchhoff. Kirchhoff te estaba diciendo que son tensiones. Entonces aquí te falta la corriente de base. ¿Sí? Y aquí sería la corriente de emisor. No puedes dejarlo en función porque estarías en una contradicción, sumando dos magnitudes, dos variables distintas, mejor dicho. ¿De acuerdo? Eso hay que dar mucho cuidado. ¿Qué más falta? Voltaje de colector emisor. Menos voltaje de colector emisor. Igual, Todo eso igual a cero. igual a cero. Ok. Oiga, no. Aquí. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Aquí las intensidades, tanto la intensidad de la base y la intensidad del emisor, ¿no serían la misma? ¿El ¿De la mismo base y el valor? emisor? No. Porque, No puede bueno, ser. Tienen sus 3 ecuaciones. Dice que la intensidad de corriente de la base es muy pequeña comparada con la intensidad de la corriente del emisor o la corriente del colector. La corriente de la base es muy pequeña. Entonces no podemos igualarlas. Aquí no. Porque cuando llegan al transistor, te das cuenta, llega una corriente, pero por el otro lado tengo entrada de otra corriente que va a dar la total, la que es la corriente de emisor. Entonces no se pueden igualar. Y ya lo comparamos en el análisis que vimos al principio cuando vimos las uniones y en los dos problemas anteriores cuando determinamos las fórmulas que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector.
Entonces no pueden ser iguales, ¿no? Ok, ya, es que me confundió como esto de, como es una sola malla. Dije, no, pues a lo mejor es el mismo valor, pero no. No, son Tienes dos razón. mallas que tenemos en el circuito, la de color amarillo y color café, Ok. ¿sí? ¿Algo más? Disculpe, profesor, ¿el voltaje de colector emisor no sería en la malla de color café? Sí, exactamente, Entonces ahí es un error. debería Entonces ser esa no va. voltaje base emisor, ¿no? ¿Cómo? Ahora, sí, ese voltaje no va porque se pertenece a otra malla. Entonces ahí faltaría incluir, pero ya por orden hay que meterlo hasta acá, que sería el voltaje de base emisor, ¿no? Ajá. Sí, es lo que comentabas, ¿no? Sí. Efectivamente, así es. Falta ese voltaje. Sí, es que se pierde muy fácil con las mallas. Ahora sí, tenemos la fuente, la resistencia de base por la intensidad de corriente, el voltaje de base emisor y la corriente de la resistencia del emisor por la resistencia del emisor, y ahí termina. ¿De acuerdo? Ahora de aquí, ¿qué tengo? Las corrientes que no conocemos que tenemos que despejar. Ok. Entonces se dan cuenta, ya tengo todo. Pero tengo un problema ahí, tengo dos variables. Tengo la corriente de base y la corriente de emisor. Tengo dos incógnitas, porque la del emisor es un valor de resistencia. Voltaje base emisor es una constante. Por ahí vimos una fórmula, a ver si la tienen, que dice corriente de emisor es igual a... Es igual a 1 más la Corriente de eficiencia colector por más corriente de la corriente base. de base. Corriente de emisor, espérame, es que ya no quiere imprimir, ya no quiere escribir esto. ¿Quién sabe qué pasó? Espérame. Corriente de emisor es igual a... ¿Qué, perdón? A ver, propongan una. La de 1 más la eficiencia eficiencia por la corriente de del... la base. A ver, es que hablan dos y casi no se entiende. 1 más la ganancia. 1 más la ganancia, efectivamente. Pero la ganancia, vamos a poner. Es que no tengo beta y me cuesta mucho trabajo. Bueno, vamos a mandar la HF. ¿Sí? Por la corriente de base. Corriente de base, ¿ok? Esta vamos a darle así números. Oiga, profe, pero es más la ganancia, ¿no? 2. Sí, perdón, es que se me fue un signo de... Se me fue quitar la mayúscula. Sale, es la más ganancia, ¿sí? Ok. Y esta vamos a darle también aquí un número, ¿no? Que sería la ecuación. 1. Ok. Ok. Siguiente punto, ¿qué haríamos ahora? Sustituir 2 en 1, ¿no? Sí. A ver, espérenme, déjame ver quién quiere entrar. Bueno, 2 en 1. Entonces quedaría voltaje de alimentación del emisor menos la corriente de base por la resistencia de base menos el voltaje de base emisor menos, ponemos 1 más la ganancia HFE por IB por R, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí ya conocemos este procedimiento.
Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos correcto IB. de la base. Ok. Entonces, despejando de 3. ¿Pero qué despejamos de 3? ¿Puede ayudar la corriente de base? Sí, Sí. ¿Pero por qué? Porque para la siguiente podríamos utilizar la corriente del emisor si ya conocemos la corriente de la base. Bueno. Entonces dejamos en función de dónde quedó la línea esta. Corriente de base es igual a voltaje de alimentación del emisor, ¿no? Menos el voltaje de base emisor. Todo esto entre lo que resulte. Pues quedaría, a ver, RB menos 1 más HFE por RE, ¿no? Ajá. Exacto. Creo que le hace falta un paréntesis hacia el otro lado. Sí. Vamos a meterle mejor un corchete. Para que sea que está adentro, ¿no? No es como le puse color azul, no se ve bien aquí. Es que se me pierde el cursor. Ok. Para que se vea mejor, ¿no? Sí, profe. Ok. Y ahora, Pero, profe, bueno, ahí es donde está RB, ¿no sería sumando? RB más 1 más. aquí, Sí, si lo pasamos del otro lado pasa positivo, ¿no? Sí, profesor, es más. ok. Sí, es correcto. ¿Qué más? Ya nada más le damos el resultado, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje de alimentación? 20 volts. Volts. ¿No menos 20? Sí, el diagrama marca menos 20. Sí, pero acuérdese que la fuente define la polarización, por lo tanto no se considera. Tengan cuidado en ese aspecto porque siempre cometen ese error, considerar los signos. Los signos ya lo definimos desde que conectamos la fuente y definimos la trayectoria ¿cómo se llama? Definimos la trayectoria de las corrientes. Si no, todo lo que hicimos en la malla, lo que aplicamos por la ley de tensiones de Kirchhoff, ya queda fuera. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Bueno, profe. tenemos 20 volts, menos el voltaje de base emisor. .7. Ok. Déjenme hacer aquí un espacio porque se me movió. Quisiera 20 volts, ¿no? Ok. Menos 0.7, 0.7 volts. Todo esto entre RB. RB era de 240 kilos, ¿verdad? Kilos. Más. ¿Uno más cuánto? 90, ¿verdad? 90. 90, 1 más 90.
Cerramos el paréntesis. Y por la RX es de De 2 2 kilos. kilos. Ok. Entonces ya le damos. A ver, hagan esa operación. A ver cuánto les da. Sale 45.734 microamperes. 3573. 45 microamperes. ¿Están de acuerdo? Yo hubiera 1000, profe. No creo. A ver, chécale bien tu calculadora. No metiste los kilos. No. Está bien, profe. ¿Ok? ¿En qué te equivocaste? Ah, no, yo no me equivoqué. Yo le estoy confirmando que sí está bien el resultado. Ok. Entonces vamos a ver quién que se equivocó, a ver dónde está el error. Lo importante es ver en qué te equivocaste. Sí, qué error Sí, fue cometiste. mal un error, un dato, profe, Ok. de mi calculadora. Entonces, para que veas que eso no tienes que hacerlo, ¿no? O tener cuidado en ese punto. Ok. Entonces ya tenemos la corriente de base. Y de ahí tengo la corriente que tanto me puede ayudar. Y ya podemos calcular la corriente del emisor ocupando la ecuación 2. La ecuación 2, la corriente de emisor. Sí, Pero ¿de dónde la voy a poner o qué? tenemos el valor de la corriente de la base. Sustituimos el valor en la ecuación 2 y nos da la corriente del emisor. Corriente de la base, la estudio de espejo. Sí, pero ahí ¿a qué me lleva? Es que tiene que preguntarse. Bueno, ya lo hice, no nada más es de resolverlo, sino que tengo que preguntarme qué tengo que hacer, para qué. Si vemos de este lado, ponerlo por acá. Sí, obtuve la corriente de base. Pues me dijeron que empezaba por la trayectoria. Pero realmente lo que primero tenía que hacer aquí es aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla entrada. ¿Por qué la entrada? Ahora vamos a dar cuenta por qué. Porque es donde estoy definiendo la variable que voy a tener. A ver, aquí ponemos café. Bueno, pues le aplico la malla de entrada. ¿No era de Y puedo, salida? Porque perdón, la de otra era la salida. de entrada. Sí, perdón, de salida. Nada más igual. Y cuando ahora sí BE serían 20 volts. ¿Cuánto vale? Sería uno más. 90. Sí, Sí, pero profesor. ella puso 81. Sí, perdón, se me fue un dígito, pero Sí. 1 más 90. La corriente de base, 45.73. 45.73 microamperes, ¿no? Ujú. Microamperes. Ok. Si se dan cuenta, ya tengo Por 2 kiloohms. por la resistencia del emisor 2 kiloohms. Ok. ¿Cuánto nos da eso? Ponme medio. 11.57 volts. Perdón, Pidió más, compañero. profe. A ver, y ya considerando los 3 dígitos, 11 punto. 678. 578. A mí me dio 678. Ajá, 678. Bueno, a mí me da 11.67.
Es que acuérdense que les comentaba que manejen 3 dígitos. Si manejan 2, A mí me sale 11.68. ok, 11.68. Ese puede ser aprox, ¿no? Aproximado .68, que está también dentro del valor también, ¿no? Sí, si lo redondeamos a 2, es 11.68. Si lo dejamos en 3, serían 6.678, ¿no? Bueno, ya tenemos el voltaje que nos pide el problema. Primer punto. Ahora, ¿qué nos faltaba determinar? La corriente Corriente del del emisor. La corriente, pues ya la determinamos, ¿no? No, todavía no, Se ¿verdad? puede determinar. Bueno, ¿hay alguna duda? Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? Pueden empezarlo del lado izquierdo y luego el lado derecho, o pueden empezar por el lado derecho y luego el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Pero tengan presente siempre lo que van a hacer, no estén dando vueltas y vueltas, o no lo hagan así en forma, ¿cómo se puede decir? En forma precipitada, sacando el valor. ¿Ok? Entonces tenemos como la siguiente incógnita, la corriente de, ¿qué? De emisor, ¿no? Es la siguiente incógnita, y esto nos lleva a suponer ahora, ¿a qué sería, cómo podemos obtener la corriente del emisor? Podemos tener dos formas, ¿no? ¿Cómo puedo obtener la corriente del emisor? Puedo obtenerla, la corriente del emisor es igual a A la la suma de corriente las de base corrientes. o a la corriente de colector. Pero pues, ahí no tengo la corriente de colector. No. Entonces se usa la otra fórmula, la que hemos ocupado, la de 1 más eficiencia, digo ganancia. ¿Sí? Puede ser Y vamos a hacerla por las dos. Pues no tengo esta, ¿no? Ahora, voy por el camino más largo, que a veces ustedes no sé por qué lo hacen, pero lo hacen así. Vimos una fórmula que decía la corriente de colector es igual a La ganancia por corriente de base. HFE. No, la corriente de colector es HFE por Corriente de base. corriente de base. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces tenemos que son 90 por, ¿cuánto era la corriente de base? 45.73 microamperes. ¿De acuerdo? Ya tengo esa corriente de... ¿Y eso cuánto me da? 4.115 miliamperes. Sí. Ok. Puedo sustituir y obtener que la corriente de colector, aquí es igual. No, pero la corriente de emisor, perdón. La corriente del emisor sería igual a 45.73 microamperes más ¿sí? Miliamperes. ¿Otro punto qué? 160. 155. 160 miliamperes, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya profesor. tengo la corriente. ¿Dudas? No, ¿verdad? ¿Está bien? Era 4.160. A 4 puntos. Ok, déjame ver qué hago.
Vamos a ponerle 4, ¿Sí te mandaron la tarea, mamá? 60 miliamperes. Ok, ¿Ahorita que estás haciendo otra? Bueno, pero eso es para mañana. Ah, bueno. Para mañana tener libre. aquí está, ¿no? 4.160 miliamperes. Ahora, yo tengo la corriente del emisor. Hay otra forma también de obtenerla. La otra, como ustedes decían, obtenemos la relación de la corriente de emisor, que era igual a ¿qué? A la ganancia, ¿no? La de 1 más HFE por la corriente de base, ¿no? Entonces tenemos que la corriente del emisor era igual a 1 más 90 de la corriente de 45.73 microamperes, ¿ok? ¿Cuánto me da ese? 4.161 miliamperes. Ok. A 4, Sí, ¿verdad? 4, 4. por favor. Ok. Profe. 461 miliamperes. ¿Sí? Yo ya tengo esas dos formas. También, de alguna forma puedo obtener dichas corrientes, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ahora, fíjense, tenemos otra más que, bueno, no la comentamos, pero hemos hecho referencia que podemos utilizar por aproximación. Sí, nada más hay que justificarlo el por qué. En este caso, si se dan cuenta, ya determinamos aquí una aproximación, no voy a dejar en naranja, que tenemos que la corriente colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, ¿no? Entonces en este punto, bájame tantito. Es que no quiere. Bueno, entonces decimos que la corriente de colector es igual a... Si se dan cuenta, ya tenemos la corriente aquí de colector. Si la ven en la parte de aquí arriba, en esta, dice que es igual a 4.115 miliamperes, ¿no? ¿Sí? Y se dan cuenta que ya tendrían la otra aproximación de cómo obtener la corriente de emisor, que en algún momento la determinamos por aquí, ¿no? ¿Sí? Esas se aproximan más, estas dos, y es porque son en base al análisis de circuito. Y como esta es una aproximación, ¿sí? Se está aproximando a la corriente que deberíamos de tener, ¿no? ¿Sí ven la diferencia entre una y otra? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Entonces no hay mucho ahí que de diferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien. ¿Sí? Bueno. ¿Sí, dudas? No. Bueno, y si por ejemplo yo me dan la corriente de colector y digo, bueno, es un aproximado y empiezo a hacer todo mi cálculo, por ejemplo, a la hora del examen, ¿afectaría eso? Lo que Pues pasa es que obviamente ya sé que si ya tengo la corriente de colector, pues ya con las fórmulas puedo sacar la de
emisor, ¿no? Pero, o sea, un ejemplo. Lo que pasa es que va a haber una desviación, como puede ser una desviación del 5% hasta del 20%. Lo que pasa es que si en el examen te dicen, desarrolla esto por aproximación, pues ya lo aplicas directamente, pero si no te lo dicen, tú vas a tener que hacer la aproximación del circuito. Y eso va a llevar a que tienes que manejar por lo menos hasta 10 milésimas para que el error sea mínimo. ¿Sí? Pero nuevamente cuando se utiliza la aproximación es cuando no tienes, ya le buscaste varias formas y te das cuenta que no hay forma de obtener la segunda corriente, ¿no? Nada más tienes una. Entonces tienes dos corrientes, dices, ¿cómo obtengo una para poderla determinar? Si ya no hay forma, puedes utilizar esa aproximación. ¿Sí me explico? Ok, sí. Sí, ese es como último recurso. Pero si la vas a emplear siempre aproximación para resolver el circuito, pues te vas a salir muy retirado del valor. Tal vez en la primera sustitución o hasta la segunda salgan los valores correctos, pero ya en las demás se va desviando tanto que te digo, puedes a partir de un 5% de desviación hasta el 20% cuando ya estás muy retirado del valor que vas a determinar. Pero siempre hay que hacer el análisis, lo dejamos como último recurso. ¿Ok?